Bienvenidos al episodio 125 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta oportunidad estoy acompañado de Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Claudio, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y también de don Esteban de la Vil. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Claudio, ¿todo bien? Hola Héctor. Hola Esteban. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la película American History X, o América X, como se conoce por estas latitudes, del año 1998 del director Tony Kaye. Y bueno, como traje yo esta película esta semana, está propuesta por mí, les voy a contar de qué se trata brevemente. Derek Vinyard es un neonazi que, luego de matar brutalmente a dos afroamericanos, va a parar a la cárcel. Su hermano, Danny, comienza a sumergirse en la misma ideología y se relaciona con la antigua pandilla neonazi que coordinaba Derek, quien, luego de salir de prisión, se aboca a la tarea de desligarse de sus asociados y evitar que su hermano menor siga el mismo camino. ¿Está bien esa sinopsis? Totalmente. Sí. Bacán. Parto haciendo la pregunta clásica en este podcast. Esteban, ¿habías visto esta película antes o es primera vez que la ves? No, la había visto, yo creo que la había visto unas 2 veces. ¿Ya? 2 veces en su momento, poco después de que salió y hace como, no sé, 10 años yo creo. ¿Y qué te pareció ahora que te la repetiste? La verdad es que lo primero que pensé es lo vigente que sigue siendo esta historia. O sea, está muy bien armada. La película para la época, según yo, era como de las primeras que tocaba este tópico con tanta fuerza. Y era esta película que te contaban que habían visto. Los amigos la veían y por lo brutal te llegaba un poco la noticia. Y nada, me encantó revivirla y irme acordando un poco, comparando un poco de lo que me acordaba con lo que iba viendo ahora. ¿Y tú, Héctor, la habías visto antes? Sí, también la había visto varias veces, no sabría decir cuántas, pero por lo menos, claro, unas 3 o 4 veces la había visto. Uh-huh. Pero hacía rato que no la volví a ver, eso sí, hacía un buen tiempo que no volvía sobre la peli. Y sí, opino muy parecido a lo que dice Esteban. Es una película que hoy día todavía se siente muy, muy contemporánea. Creo que tiene varios puntos altos que podremos ir ahí desarrollando y tiene también ahí algunas cuestiones que quizás no a mí por lo menos no me gustan tanto, pero en sí es una película que, no sé, es muy difícil ver una película así y quedar indiferente, por supuesto porque la temática y porque el drama que plantea es bastante profundo, bastante directo. Pero además a mí me parece que es una película que está muy bien hecha en términos visuales, es una película bien entretenida, tiene elementos ahí en el montaje igual que son súper interesantes y que mantienen igual una tensión en la peli no menor. A mí por lo menos me parece que es una película muy pedagógica, Uh-huh. pero además de eso una película muy, muy entretenida de ver, con las salvedades que significa ver una película así. Y para los que la han visto, ¿cierto? Y que nos están escuchando, saben que no es una película con la que uno quede con el ánimo muy arriba, ¿cierto? Sí. No mucho. Quiero referirme al montaje, pero luego de contar mi experiencia con la película, probablemente es como la quinta vez que la veo, pero todas las veces que la vi fue fines de los 90, principios del 2000. No la veía hace mucho tiempo. Y bueno, como siempre me pasa en estos casos, me asusto yo cuando voy a ver películas que me gustaron en su momento y que ha pasado tanto tiempo. Sí. Porque uno no sabe bien cómo envejecen. Entonces, el problema que se me dio con esta película es que tristemente sentí que era demasiado actual el tema. Digo tristemente porque en ese tiempo ya era vigente y sigue siendo un tema vigente. Un tema, me refiero del mundo en general, en todos lados. Entonces eso me dio como pena, o sea, igual, onda, entiendo de que los tipos hayan sido un poquito más visionarios y hayan hablado un tema así de peliagudo tan de frente, porque eso es lo que yo creo que diferencia esta película de otras que lo intentaron, que acá no se guardaban muchas cosas. No, para o sea, nada. todo se hablaba como lo hablan estos grupos extremistas. Entonces me dio como entre pena, pero claro, me alegré de que en realidad la película haya sobrevivido tan bien al tiempo, pese a que yo también no comulgo mucho con algunos elementos de la misma. Con respecto al montaje, yo estoy como un poco contento con el montaje porque siento que cuenta la historia igual de una manera bastante original, o al menos original en ese tiempo, pero de alguna manera hay unos problemas de montaje que no me gustan mucho, que son como estos insert en la escena que parecen como medio artificiales. Quizás voy a hilar un poquito más fino, pero Dale. De verdad hay unos momentos en donde, por ejemplo, hay dos personajes, no sé, discutiendo
y te ponen como la reacción de la otra persona, pero es como una reacción que está mal encajada en el momento de la escena. No sé si me explico. Un poco como lo que le pasa a Spike Lee, que Spike Lee como que tiene unos montajes bacanes, pero como que le importa una raja coordinar los tiempos en pantalla. Como que de repente un personaje puede estar chispeando los dedos, por ejemplo, y después pone un plano del mismo personaje diciendo lo mismo, pero el personaje en vez de chispear los dedos, no sé, tira una patada al aire. Ya, sí. Esos desencajes de montaje, como que en esta película no me gustaron mucho. Porque sentí que era una película que hilaba tan fino con ciertos temas que sentía como que tenía que ser mucho más delicada con eso. Pero eso es un problema mío, no es de la película, ¿cachai? Onda, como que yo no le compré esta vez esa parte. Pero no me cambia para nada lo que pienso de la película en sí, po. Y eso te llamó la atención en el momento, ¿no? Absolutamente no me había fijado en esos detalles cuando la vi en fines de los 90, 2000. Nunca había reparado en eso. Así que esta vez me fijé y claro, no son pocos momentos, son varios, en donde, no sé, pues de repente tenía una reacción de alguien a algo que está pasando en la escena y tú decís como, qué raro eso ahí. Y dura medio segundo, ¿y por qué está ahí? Sí, es Pero verdad. son, insisto, weón, son trancas mías y probablemente el montaje no tiene por qué ser perfecto y que no me pueda ocasionar nada negativo, ¿cachai? Entonces es un problema mío, Pero, derechamente. de todas maneras, ahí, bueno, uno asumiría entonces que si son varias veces, está hecho a propósito, ¿cierto? La pregunta sería qué es lo que quiso hacer el director con esos elementos y con ese tipo de montaje. Ahora, sí coincido en una cuestión cuando dices tú que es una apreciación tuya nomás, ¿cierto? Y que no cambia lo que la película es. Que yo creo que es de esas películas que uno, en el fondo, casi que se siente culpable al hacer alguna corrección formal Claro. o alguna apreciación formal porque... Chuta, lo que pasa es que la temática es tan potente que hablar de lo formal en una película así casi que es como una falta de respeto y un sacrilegio, porque es como decir, pero ¿cómo carajo te estáis fijando en el montaje cuando bueno, te están hablando de un problema, ¿cachai? Social, pero muy, muy, muy profundo y tú estás fijándote en el montaje? Sí, a mí me pasa lo mismo, porque hay un par de cuestiones que no me gustan en la formalidad. Pero claro, antes de venir al podcast como que igual pensaba, chuta, ¿lo digo o no lo digo? Porque en realidad la película es para hablar sobre otros temas, weón. Pero sí, creo que ahí de todas maneras se puede hacer, por supuesto. Pero al final la película, el tema y el contenido... Sí. De hecho, es lo que la convierte en una película, yo creo que trascendente, pues. El hecho de que sea una película de estas características es la que la tiene hoy día, o nos permite hoy día seguir hablando de ella, como si hubiese sido una película que se estrenó hace un mes. Sí, 100%. Claro. De hecho, por eso yo quiero hablar como un poquito de las cosas malas de la película, porque después quiero solo ensalzarla. Saquemos al tiro Ya, todo. vamos, me sumo. Sí, yo A la cancha. tengo algunas cosas que anoté mientras la veía. Por ejemplo, me parece muy penca y rasca la escena de la nota de NBC, que es cuando sale Edward Norton muy chico, llorando porque unos delincuentes mataron a su papá, que era bombero, Sí. y sale mandándose una diatriba así brígida, pero es muy grueso todo eso, ¿cachai? Onda, es como poco sutil, es como ya, ok, nos quieren plantear cómo se formó este cabro en esta cosa del odio, básicamente. Y como que tiran toda la carne a la parrilla, como que no se guardan nada en la escena. Eso lo encontré como medio, no sé, weón, como un poquito forzado. medio chancho en la película, sí, un poco forzado, sí. También está, el problema es, bueno, spoiler alert. Empezamos. No, pero filo, démosle con los spoilers nomás, quizás podemos salvaguardar el gran spoiler del final. Cuando a Derek lo violan en la cárcel, ¿cierto? Y después llega este director, que en realidad fue su profesor, ¿cierto? Que es un director afroamericano. Y empiezan a conversar entre ellos. Y siento que se lo da vuelta muy rápido, weón. Y como que en un momento le dice así como una frase. Y el weón así como, queda pensando. Y como que, no sé, siento que es muy de un momento a otro lo que pasa ahí. Sí. Ya. No hay un trabajo, no hay un cocimiento a fuego lento. No sé, creo que incluso si tú partías esa escena, y aquí es donde voy con lo del montaje también, si tú partes esa escena y quizás le metes otra cosa a otros personajes, otra cosa que esté pasando en la película, y vuelves a esa escena, ya por lo menos el tiempo cinematográfico hace lo suyo en tu cabeza, po, weón. Entonces, tú volvías a la escena dándote cuenta que a lo mejor los tipos hablaron 1 hora, pero no lo sabí, ¿cachai? En cambio, acá tienes
una escena que dura 3 minutos y se lo dio vuelta después de que el weón estaba pero convencidísimo de que Hitler era lo más grande, pues weón. Esas cosas como que no me gustan mucho. Y también hay una parte que no sé qué pensar mucho. Insisto, yo estoy de acuerdo con Héctor en que no debiéramos estar yéndonos por esta rama. No, pero y vamos. estar tirando mierda a todos los hueones con pensamientos neonazis y a la UDI y a todos los hueones de acá de Chile que son así. Pero filo, tenemos que hablarlo. Por ejemplo, hay una parte que es muy simbólica en la película, es como una gran parte simbólica de la película, que es cuando ellos dos, los dos hermanos, empiezan a sacar todo lo que son las banderas, los pósters, los afiches, todas las cosas de la muralla que de alguna manera ellos pusieron ahí por ser neonazis. Y pescan todo eso y Edward Furlong, el personaje de Danny, pesca todo eso y como que lo envuelve en la misma bandera y tú pensáis que, o no sé, o lo van a botar a la basura o lo van a quemar o algo así, po, weón, ¿cachai? O bien no muestran esa weá nomás, po. Se entiende cuando ya sacan las cosas del muro de la habitación, entiendes que ellos ya, ok, están dando un paso al frente con todo esto. Lo dejan atrás. Pero los muestran a Edward Furlong envolviendo todo eso en la bandera y el weón lo va a guardar al closet, al armario. Y queda ahí guardado. Es como, weón, no es que esté cambiando, estoy quizás camuflándome. No sé, eso puede significar muchas cosas malas, weón, ¿cachai? Sí, ¿eh? Un poco como Estados Unidos, pues, weón, que ellos, como que la gente de Estados Unidos dice, no soy racista, pero en realidad todos son racistas. O todos los... Meten todo debajo de la alfombra. Exacto. Como una metáfora de eso. Claro, meter bajo la alfombra es una muy buena metáfora. No sé, estoy hilando fino, insisto, vuelvo a decir. No estoy en mis cabales como para hablar este tipo de cosas. Después viene todo lo bueno que yo considero de la película. Pero esas cosas al menos a mí no me gustaron mucho. No sé, ustedes. Yo voy porque era para seguir la misma línea tuya nomás, así que voy a reforzar una idea que dijiste. Además de esa escena en la que el profesor, ¿cierto?, se da vuelta a Derek, ¿cierto? Y como que, bueno, finalmente lo convence, ¿cierto?, de que está por el mal camino. Bueno, pues convengamos también que viene de una cuestión traumática, ¿cierto?, porque ha sido violado en la cárcel. Pero a mí me pasa lo mismo con Danny. O sea, me pasa lo mismo con Danny, porque Danny se da vuelta la chaqueta también a partir de la conversación que tiene con su hermano. Que puedo entender porque él admira a su hermano, porque lo quiere, pero... Chuta, o sea, yo tengo la sensación de que cuando uno tiene un anclaje a estos pensamientos ideológicos que son tan altamente dogmáticos, en algún punto también tenéis que masticar un poquito la vuelta de chaqueta. Sí. No es tan acelerada, no es tan rápida. Y ahí yo creo que la película como que se apura un poco, tal cual como tú decís. Porque a partir de ciertos recursos igual le podéis dar un poco más de pausa para que eso cuaje, para que el personaje uno entienda que está masticando la situación. Claro. Y quizás ser más sutil en el sentido de que te puede dar a entender de que el personaje entendió. Sí, es verdad. La película igual te puede dar a entender de que el personaje ya captó el mensaje y que bueno, de aquí en adelante quizás las cosas van a ser distintas, pero hay una vuelta de chaqueta radical en estos personajes. De hecho me pasa también con la novia. Cuando Derek vuelve, se encuentra con ella y el tipo lo único que le dice es como, oye, pero vámonos de acá, ¿cachai? ¿Por qué no nos vamos? Y tienen una pequeña discusión de pareja, además de dos personas que parece que no se ven, ¿cierto? Hace 3 años. Y la loca al tiro, así como, es un negro. Y como que poco menos el weón es el gran enemigo. Yo la justifico a ella. ¿Ya? Porque desde el primer momento cachamos que la mina está piteadísima. De hecho, no, hay una absolutamente. escena donde se ponen a discutir en la mesa, ¿cierto? Están almorzando. Sí. Y más allá de lo que pueda decir el personaje de Edward Norton, es ella la que está así como fascinada porque los buenos están discutiendo y peleando y agarrándose. Y la buena celebra caleta la violencia. Entonces yo la justifico a ella porque si hay dos personajes que son de alguna manera unas bombitas de tiempo, son el personaje de Fairuza Balk, se llama Stacy, la polola, y el personaje de Ethan Suplee, que es el guatón. Ese es el amigo. Sí. Guatón culiado desagradable. Que dio un buen fitness. No sé si cachan eso. Ah, ¿verdad? Pues sí, la otra vez vi una foto. Está como una máquina. Sí. No, sí. pero él le calza súper bien con el papel. Sí, por supuesto. Y ellos dos son bombas de tiempo. Son dos personajes bombas de tiempo que a cualquier cosa responden súper mal. Entonces yo siento que ellos dos sí están bien como para
A mí esa escena no me causó ruido. Claro, explotan fácilmente, eso sí. Sí, entonces, y de hecho él le dice, dejemos toda esta mierda atrás. No es que le dice, vámonos nomás, ¿cachai? Sí. Le dice, dejemos toda esta mierda atrás, toda esta mierda es mentira, le dice una cosa así. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que esas cosas se dan muy rápido, bueno, no hay ese precalentamiento a hacer el ejercicio, viene el ejercicio al tiro, ¿cachai? Sí. Y más encima, se ve raro porque justamente tenemos a los personajes como los dos del amigo y de la Fairuza y ellos son supuestamente los menos, no sé, por decirlo de alguna manera, inteligentes, los más fanáticos, los más lavados de cerebro. Claro. Pero claro, ves a los otros que son los personajes principales y a ellos son los que se los dan vuelta en una cena. Entonces, hay una cierta contradicción que no le había puesto nombre, pero tienen razón, sí. Sí, es que bueno, puede ser también, sí. Lo que pasa es que igual estamos ahondando como en un tema que a lo mejor deberíamos pasar de él, pero a lo que voy, que en el caso que ponís tú, claro, obviamente los personajes, si son más inteligentes, obviamente son más perceptivos a lo que te están hablando. En cambio, los que son menos inteligentes van a estar embobados con la idea que tienen en la cabeza y no se los va a cambiar nada. No tienen mucha posibilidad de que los cambien y que entiendan o comprendan lo que les están diciendo, ¿cachai? Los argumentos que están recibiendo. Entonces, creo que en ese sentido está bien. Sí. Oye, así como por empezar a decir cosas más positivas de la película, Dale. debo decir que, siguiendo un poquito con el tema de la forma, funciona muy bien el contraste, que es una idea tan simple del blanco y negro para guiarte en esta historia que está... Bueno, para los que no la han visto, la historia está... Tienes la historia del presente y tienes varios flashbacks. Y los flashbacks que muestran al personaje de Edward Norton cuando todavía está en su momento fanático son todos en blanco y negro. Todo lo que es previo a la cárcel es en blanco Exacto. y negro. Claro, esta idea de que así de fanáticos son en el momento, así de fanático era el personaje que veía todo como blanco y como negro, siendo que el mundo está lleno de grises, funciona muy bien para seccionar la película. A pesar de todos los cortes que tiene, se va siguiendo con facilidad, según yo. Me gustó rescatar eso. Sí, me quitaste un poco la idea visual que trajiste porque yo también quería hablar de lo del blanco y negro, como pero por favor, antes de la compleméntame. cárcel y después de la cárcel viene la cosa a colores. O sea, como que la paleta de colores acompaña al personaje de alguna manera, como la psicología de él, en donde antes todo era blanco o negro, correcto o incorrecto según la visión de él, según el punto de vista de él, y luego sale de la cárcel y todos son colores. O sea, hay un abanico de colores y de posiciones que el loco simplemente tiene que respetar, Exacto. o tiene que convivir con ellos. Claro, y eso es textualmente alejarse de los extremos. Sí, puedo complementar igual el tema de los colores, porque además de lo que dicen con respecto a la imagen, blanco y negro, yo creo que hay un rollo bien particular con dos cosas. Porque una cosa es la imagen, cómo está compuesta, ¿cierto? Y el blanco y negro versus el color. Pero también hay un tema con la vestimenta de Derek. Porque Derek aún cuando está en el presente y nosotros vemos todo en color, sigue estando blanco y negro. Sigue como en esas tonalidades. Y que yo creo también, porque así entendí más o menos la película ahora, como que me dio esa sensación, sobre todo a partir de los tatuajes, porque como que traté de sacarle el rollo a los tatuajes. Los tatuajes son algo que no te puedes sacar de encima. Al menos en ese tiempo. Claro, y yo siento que en este caso es lo que nos está tratando de decir la película acerca de Derek. Es decir, puedes tratar de cambiar tu forma de pensar, pero el pasado no te lo vaya a poder sacar de encima. Es decir... Y eso lo reafirma al final. Y eso queda reafirmado al final. Y yo creo que por eso tiene que ver también con que este personaje, aun cuando nosotros lo veamos a color, sigue estando en blanco y negro. Es decir, hay algo que quedó ahí incrustado nomás en él. Y es parte, digamos, de su ser. En este momento no se lo puede sacar ni por nada. Ni aunque hoy día piense y sea un progresista, ¿cierto? Está cagado, po. Es lo que es. A mí me da la impresión de que esa es como una de las ideas fuerza de la película, lo de lo irreversible que puede ser actuar así de mal. O sea, en este caso, ser un neonazi ultra racista y que más encima actúa sobre ese odio, como van a ir viendo a través que vamos hablando en la película. Es una tragedia al final, las cosas se vuelven, puede que el protagonista esté buscando algún tipo de redención, pero la vida no siempre funciona así, y así de simple es. A veces puede ser que tengas todas las intenciones de reparar lo malo que has hecho y no te va a acompañar, o se te van a devolver cosas por culpa de tu pasado, el pasado aquí en este caso en blanco y negro de Edward Norton. Sí, y hay que también reconocer que hacia el último tercio la película se empieza a volver anaranjada hasta terminar en roja.
O sea, se pueden imaginar los que no la han visto en qué termina. Claro. En todo caso, a mí me gusta la fotografía. Bueno, la fotografía hecha por Tony Kaye, el mismo director. Bueno, esta película tuvo cualquier problema, por si acá, no sé, para la gente que no sabe. Es una película que... A ver, partamos por el principio. Vamos. Fue contratado este director Tony Kaye, que era un director de comerciales. Él empezó a hacer como ciertos cambios y a apuntar ciertas visiones. Él era un poco extremo, tenía como unas ideologías medias chamánicas y medias, no sé, como... ¿Medio místico? Sí, medio místico, sí, Ya. esa onda. Sí, entonces empezó era como extraño él en el set y todo, no se llevaba muy bien con la gente. Y él empezó a cambiar un poco la historia, porque este es un guión de David McKenna. David McKenna, de alguna manera, era amigo de Edward Norton. Entonces empezó a cambiarle el guión y a nadie le gustó el corte final de la película, que era una película de 96 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Que Edward Norton, Edward Furlong y David McKenna comenzaron a reescribir el guión y empezaron a regrabar escenas y a grabar escenas adicionales. Entonces esto Tony Kaye lo vio como un juego de ego de Edward Norton, porque obviamente todas las escenas prácticamente lo involucraban a él, po. Ah, claro. Hasta que se choreó y no quiso seguir dirigiendo la película y como que empezó a renegar de ella. No podía renegar oficialmente por una cosa de leyes de los sindicatos de los guionistas allá en Estados Unidos, porque él se quería poner la típica Alan Smithy o otro nombre para que no apareciera la película dirigida por él en los créditos. Pero tuvo que aparecer nomás, po. Y bueno, quedó la cagada, onda. Edward Norton terminó reescribiendo el guión con David McKenna y Edward Furlong también involucrado. Terminó editando él la película junto al editor de la película, el editor oficial. Ya. Y por eso yo creo que también vemos todos estos problemas de edición, pues, pese a que es una muy buena edición. Sí, o sea, con este tijereteo igual salió bastante bien. No, por supuesto, po. Y el punto es que, claro, Tony Kaye renegó esta película durante mucho tiempo, como que nunca le daban pega, porque en realidad parece que el weón era bien jodido para trabajar con él. Y finalmente hace como, no sé, debe haber sido hace como unos cuantos años, unos 5 o 6 años, no sé cuándo, reconoció de que era una muy buena película y de que estaba orgulloso de lo que todos habíamos logrado, dijo. Ah, muy bien. Se desenojó. Entonces la película, claro, es una película que tuvo muchos problemas en su realización. ¿A qué iba con esto? No me acuerdo, weón. Perdón. Ahora, yo Puta, se volvió. en algún lado, no sé si iba a ir para allá, pero leí que incluso como que no quería a Edward Norton y originalmente se lo habían ofrecido a Joaquín Phoenix. Sí, pero dijo que no, porque le parecía medio asqueroso el tema para él. Sí. Que decía, si no me equivoco, que tenía como poca presencia Edward Norton como para el papel principal pesado. Sí, porque era, o sea, presencia física, pues en realidad, porque era un flacucho de mierda con cara de weón, ¿cachai? Bueno, Norton siempre ha sido así. Y claro, loco, cambió caleta para esta película, pues weón, Sí. subió como 15 kilos y en pura masa muscular. Y como está en esta película está súper bien, pese que hay algunas partes que a mí no me gusta la actuación de Edward Norton en esta película. Pero no me voy a ir a lo negativo porque ya dije lo negativo. Ya. Así que hablemos de las cosas positivas. Sí, yo igual de todas maneras creo que Edward Norton hace un muy buen trabajo. Yo también tengo ahí un par de escenas que no me convence, pero la película finalmente está sobre sus hombros, la soporta él principalmente. Edward Furlong hace un gran trabajo también. Sí. Yo creo que hay que rescatar el personaje de Edward Furlong, su actuación. Pero claro, Edward Norton es el que se lleva todo el peso de la película. Además, es interesante ver que se manda por lo menos hay 3 papeles, entre comillas, hay 3 momentos de su personaje que tiene que retratar, que cronológicamente es cuando es pendejo, ¿cierto? Cuando todavía está su papá vivo, que se ve como un pendejo, como Sí. muy volátil, ¿cierto? Como muy fácil de convencer, Sí. algo que parece que no se le pasó después. Y después, claro, como este weón neonazi, más encima como líder de un grupo, y realmente es muy atemorizante el papel, o sea, Sí. el personaje, muy, muy atemorizante. Y después, bueno, como este tipo que sale de la cárcel ya con un grado de madurez mayor y con una forma también de entender las cosas distintas. Y son 3 momentos bien marcados en su personaje y creo que lo hace, dentro de todo, por supuesto, bastante bien. Sí, un personaje súper difícil de llevar por todos los niveles que tiene, tal como decir. O sea, pasar de este pendejo weón a este líder y después a un weón que en realidad está arrepentido de todo lo que ha hecho y que quiere de alguna manera redimirse ante el mundo, creo que es súper difícil. O sea, son 3 niveles súper distintos, pues weón. Sí. No sé si les pasa, pero como que en esta época, cuando salió,
había como un cierto fanatismo por películas duras de cárcel. Me acuerdo que estaba, no sé si era exactamente esa época, pero... Era por la serie Oz. Sí. Había sido, pero fenómeno. Pero sí, eran películas pesadas de cárcel, de situaciones raciales, y a uno lo llamaba así como ver estos temas tan tóxicos, y dentro de todo en películas que también lo reflejaban tóxicamente, con violencia bastante gráfica, como la clásica escena de la cuneta, que nadie se puede olvidar. Sí, cuneta es bordillo, por si acaso, claro. Para otros países. Que nosotros nomás parece que le decimos puede cuneta. Ser, el borde de la acera. Y le dice al afroamericano que muerda la acera, y después le da una patada, y es tan fuerte. O sea, lo vi ahora y me pateó tanto como la primera vez. Es demasiado tóxica la imagen. Sí. Y el odio como que se materializa en la brutalidad. No, y después se siente orgulloso. Ah, sí, sonriendo cuando... Sí, el rostro. Cuando llega la policía. La policía, sí. Sí, y de hecho es cuático porque mira, en el fondo está mirando a Dani. Sí. Le está en el fondo mostrando, mira lo que hice, ¿cachai? Mira a tu hermano mayor, ¿cachai? Lo bacán que es, qué sé yo. ¿Sabéis que hay una cuestión que rescato muchísimo de esta película? Que es que yo siento que es una de esas películas gringas muy jugadas. De hecho, creo que es una película que tiene un final que te deja tirado en el suelo, y que en general, yo creo que en eso vamos a coincidir, el cine gringo es un cine súper cagón. Es decir, el cine gringo le tiene mucha tirria al riesgo. Es decir, las productoras norteamericanas de cine están muy preocupadas de que la película no sea una película que genere mucha controversia, ¿cierto? Que no sea visualmente tan chocante. Que no sea funable hoy día. Exacto. Yo creo que no son cobardes, por si acá. Yo creo que de alguna manera lo que le preocupa a las productoras y a los estudios gringos es la taquilla. Y a lo que le tienen miedo es al rated R, rated y todas esas divisiones que tienen de edad. Sí, pero claro, llega a lo mismo. Sí, es que por eso digo, objetivo. En general, o sea, hay muchas películas gringas que plantean temas muy profundos, muy peliagudos, y que son bastante descafeinadas al final. Pero esta película me parece que es muy jugada. No solamente por la escena que menciona Esteban, ¿cierto? Que es una de las escenas icónicas de esta película, pero también del cine en general, de esas escenas violentas que no se borran, sino porque también tiene un final que no es un final esperanzador. No es una película que al final te deja con una sensación de que, oh, sí, qué bien. ¿Cómo lo digo? Es que quiero decir también esta idea de que pareciera en algún momento de que es factible dar vuelta a la página, ¿cierto? Y que dar vuelta a la página es algo positivo, ¿cierto? Y que de aquí en adelante entonces el camino es un camino derecho, y que va a estar lleno de esperanza y de cosas nuevas. Y ojo, compadre, porque no es así, ¿cachai? Por eso es lo que hablábamos del pasado. El pasado lo tenéis amarrado. Y esta película creo que eso es algo a mí que me gusta. Yo por lo menos siempre tengo esa sensación de que los gringos son muy cagones para hacer cine. Bueno, para la gente que le guste el cine, vaya a hacer el ejercicio de mirar las películas que están nominadas al Oscar todos los años y vean las películas que están nominadas a Mejor Película Extranjera y haga una comparación. Y es evidente que las películas extranjeras en general tratan temas muy peliagudos y los tratan de manera muy cruda, cosa que a los gringos les cuesta mucho. Entonces esta película para mí tiene un punto y tiene un poroto en ese tratamiento. Sí, bueno, y vayan más allá y no vean las nominadas al Oscar en película extranjera, sino que vean a las que quedaron fuera las prenominadas. De la nominación. Esas son mucho mejores, generalmente. Claro. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a ir en esa? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso son películas trascendentes, finalmente. Si nosotros estamos hablando de esta película, creo yo, bueno, hemos hablado de otras weas intrascendentes como tú, Dave, pero si estamos hablando de esta película, es porque tiene algún tipo de trascendencia. Entonces, al final eso es lo que queda. Lo que marca en taquilla, ¿a quién le importa lo que haga en taquilla una weá? Avatar, me acuerdo que era la película más vista. Bueno, no sé, supongo que después alguna de las Marvel la pasó por encima. Nunca la he visto. Pero Avatar, ¿nunca has visto Avatar? Jamás, weón. No te perdís de nada. Ya. O sea, si no la viste en el cine no te pierdes de nada, porque era pura forma. Ah. El punto de lo que voy es a que a nadie le interesa si una película es exitosa en la taquilla o no, más allá de los estudios y de lo bueno es que, por supuesto, arriesgan la plata en eso. Claro. Pero finalmente nosotros no terminamos hablando de las películas que hicieron o no hicieron. Nosotros no tenemos idea cuánta plata hicieron cuando llegamos a hablar de ellas acá. Es porque de algún modo, en algún momento fueron trascendentes y estamos hablando de ellas acá para ver si pasaron esa prueba de la trascendencia o no. Ese es como lo básico de este podcast y de esta conversación en realidad. Y de hecho, lo triste
es que la película se vuelve trascendente por el contenido, que fue lo que tú dijiste al principio de este podcast, que finalmente es una película que no envejeció porque el tema es actual. Qué lata, weón. Porque yo creo que además esta es una película que a fines de los 90, principios del 2000, la vimos lejana. Sí. La vimos en el sentido y diciendo, oye, lo que pasa en Estados Unidos, la cagada que tienen allá. Sí. Y resulta que hoy día esta película no está hablando de Estados Unidos, está hablando de Chile. Y eso yo creo que es aún peor y es más triste y es desolador. Se globalizó ese racismo. Total. O sea, donde hay migración, siempre hay racismo. No es una justificación, por cierto. Lo digo como un hecho de la causa. Sí. Siempre pasa lo mismo. En Europa pasa lo mismo. Ahora en Chile pasa lo mismo. Y empiezan a surgir Sí, estos... lo que pasa es que ahora lo vemos. Ahora, tal como esta película, ahora tenemos las redes sociales para enterarnos de cada cosa que pasa al otro lado del mundo hace una hora. Y si me permiten, la tribuna, quiero hacer un punto político acá. Vamos, conchetumare, dale. Es por lo siguiente, es que yo creo que hay una visión muy errada con respecto a estas problemáticas. Me gustaría que la gente entienda una cosa, y no soy yo ningún erudito ni nada, pero creo que no es tan difícil de comprender. Estados Unidos tiene una historia que se repite constantemente. La esclavitud en Estados Unidos se abolió hace 150 años aproximadamente, quizás un poquito más, y aún así, esos problemas están acá. Están presentes y son parte de la contingencia hoy día en Estados Unidos. Yo quiero decir lo siguiente, para que se entienda muy bien. Los procesos históricos, que son procesos de tensión, que son procesos de conflicto, que son procesos traumáticos, quedan incrustados en un ADN cultural que no se puede sacar de encima. Por eso le hago un llamado a la gente, usted no lo diga, no diga nunca, no, lo que pasa es que hay que mirar al futuro. No le diga nunca a una persona que sufrió los embates de la dictadura, es que hay que mirar hacia el futuro. No le diga a una persona de origen mapuche, es que eso pasó hace mucho tiempo. Exacto. Porque eso no pasó hace mucho tiempo, eso pasó ayer. Y esa cuestión no se borra porque queda precisamente tal como dice la película, queda tatuado en el ADN identitario y cultural de una sociedad. Eso es muy importante de entender. Estos no son problemas que pasaron hace mucho tiempo. Estos problemas están aquí ahora. Ese era mi punto. Muchas gracias. Muy bien. Se siente. Héctor, presidente. No, pero está bien. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, Héctor. Yo creo que esta es una película importante. O sea, marcó en su momento, yo creo que la conversación, o por lo menos lo que llegaba hasta acá, de lo que era el racismo en Estados Unidos. Fácilmente me imagino una persona viendo esta película y realmente haciéndole un cambio de switch o abriéndole los ojos a una realidad que no conocía. Y estas películas tienen que existir. O sea, tienen que existir estas películas que den el mensaje importante del momento. Es justamente un tema que he estado hablando harto últimamente con otro tema polémico de Estados Unidos, que es este de las armas y los tiroteos masivos. Sí. Y todas las grandes películas que están saliendo muy crudas al respecto. Asimismo, están estas películas de hechos raciales, en este caso de los 90, y esta película yo creo que le haces una pincelada y se la muestras a alguien como que salió ahora y no se da cuenta, realmente. Sí, yo creo que por ahí va un poco el tema, de que más allá de si es una buena o mala película, que es buena, yo la encuentro súper buena. Bueno, tampoco me voy a ir en las buenas o malas, pero me refiero a que es bacán la película. Ya, es cool. No sé, como queráis llamarla. El punto es que es importante. Creo que son de esas películas que la gente tiene que ver por el tema. Sí. Esto, si no le remueve una fibra a alguien, es porque probablemente comulgáis con las ideas neonazis, weón. Y eres una persona de mierda. Así que Sí. eso te lo digo a 100%. ti, neonazi que estás escuchando en estos momentos. Deja de seguirnos. Así que, sí, deja de seguirnos, anda a escuchar Quita tu like, quita tu sucio otros like. podcasts. Si esta película no te cambió, anda a ver Green Book. Puta la weá. Ya. Oye, bueno, estamos llegando al tiempo. Probablemente se nos quedan muchas cosas en el tintero porque hemos estado Sí. medio dispersos. Pero finalmente yo quiero decir que la recomiendo mucho. Siento que no ha pasado por encima el tiempo. Y más allá de esos elementos de montaje que dije al principio. Y bueno, y de repente que es un poquito discursiva, para que estamos con cosas. Sí. Pero siento que es una película sumamente necesaria y que además es bacán. Así que necesario más bacán, para mí es como importante de ver, interesante al menos.
Así que sí, la recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo me sumo igual, no solamente una película buena en general, sino que a propósito de lo que hablamos acá, es una película muy, muy, muy necesaria. Necesaria de anclar también a nuestro propio contexto. Yo creo que si hay gente que la ha visto, seguramente como la pudimos ver nosotros hace 15, 20 años atrás, de verdad denle una oportunidad y véala ahora y haga el ejercicio de ver cuánto de eso que pasó en la película hace tanto tiempo está pasando ahora, y bueno, para por lo menos hacer un pequeño clic en la cabeza y ver qué es lo que también podemos hacer entonces más allá de ver películas. Lo mismo, ultra recomendada, atemporal, lamentablemente. Son de estas cosas que a veces el cine afortunadamente nos puede entregar un poco en bandeja, como por ejemplo en este caso sería un mensaje importante político a través de una película bien hecha y entretenida. Son de ese tipo de logros que yo creo que se consiguen, quizás por eso el director después, no, nuestra película. Pero es porque yo realmente creo que esta película debe haber impactado. No había nada realmente así con respecto a este tema en esa época que yo me acuerdo. Sí, tan directo. Ya, pues muchachos. Bueno, yo quiero terminar con una frase de la película. Tiene hartas frases buenas, pero hay una que dice que la vida es muy corta como para andar enojado todo el tiempo. Yo esa frase cuando vi esta película la empecé a usar en mi vida porque yo era un weón que pasaba enojado todo el tiempo. Ya. Entonces ahora pensé por que eso... decir yo era un weón neonazi. No, nunca jamás. No. Ya, solo andaba enojado. Sí, he sido medio amarillo, para que estás con cosas en algunos temas. Pero nunca he sido neonazi. No. Discúlpame. Bueno, y era un weón que generalmente andaba como enojado por todo. Y esta es la película que me enseñó a que no tenía por qué andar enojado por todo. Ahora me enojo cuando es necesario nomás. Pero generalmente yo me río por todo ahora. Y prefiero parecer un tonto riéndome por todo que un weón de mierda enojándome por todo. Así que yo le agradezco eso a American History X, porque eso me lo enseñó esta película. Con eso estamos terminando, pues chiquillos. Los invitamos a escuchar el álbum esencial, nuestro podcast hermano, ahí que hablan de grandes discos. También los invitamos a oír el podcast Se Escucha Desde Acá, nuestro podcast amigo, donde está Felipe Chandía y Carlos Huerta. Tienen un capítulo semanal, lo van a pasar muy bien escuchando ese podcast. Y también desde este capítulo en adelante vamos a tomar una idea que nos dio un usuario de Instagram que nos escribió en la película Jackten, que se llama Oscar Santis. Él nos escribió que al final de cada capítulo dijéramos qué película vamos a tener el siguiente para poder hablar con spoilers libremente, porque nosotros andamos acá, spoiler, estamos todos cagados de miedo. Así que vamos a decir qué película vamos a traer el próximo capítulo. Así que gracias, Oscar Santis, si es que estás escuchando este episodio. Grande. El próximo capítulo traemos Incendies de Denis Villeneuve, para que los que hayan llegado hasta acá la puedan ver y nosotros podamos hablar con toda la libertad del mundo en el próximo capítulo. Buena película. Sí, buenísimo. Muy buena idea. Así que eso, pues muchachos, gracias Héctor. De nada, muchas gracias también por escucharnos la gente y gran capítulo. Fue un gusto, cabros. Gracias, Esteban. No, gracias por la elección. Fue un gusto verla de nuevo y nada, pues a todos allá afuera véanla y piénsenla un rato. Da para eso. Y confesemos una cosa, este capítulo no era esta película, yo la cambié a último minuto. Pero digamos que... The Royal Tenenbaums, sí. Me arrepentí a último minuto y quise traer América X, pero estuvo bueno el cambio, ¿no? Sí, de hecho un cambio radical. Muy bueno. Ya, bacán. Ya, chiquillos, que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a todos los quienes nos escuchan. Chau. Adiós. Chao, nos vemos.